Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, como todos los jueves, es un placer saludarles aquí en su programa En Voz Alta. Esta noche quisiera agradecer la presencia de manera particular de un invitado especial. No todos son invitados especiales, pero el día de hoy la verdad es que le agradezco mucho el espacio que tiene para con nosotros Diego Saturno. Diego Saturno es director general del canal del Congreso de la Ciudad de México. Diego, a la distancia, gracias por aceptar este espacio para reflexionar esta noche con nosotros. Un abrazo, Arturo. Pues aquí estamos presentes en este espacio de la Universidad Autónoma de Querétaro y con gusto para platicar varios temas. Muchas gracias, Diego. También me acompaña, como todos los jueves, Carlos Rentería. Buenas noches, ¿Cómo buenas estás? noches. Y en esta ocasión también quiero agradecer la participación, el espacio que se hace en su agenda, la maestra Yalul Cruz. La maestra Yalul Cruz es nuestra coordinadora de la televisora universitaria y con una larga experiencia en los medios públicos, y es motivo de encuentro esta noche con usted y con ustedes para platicar un poco el tema de los medios públicos. Y fíjense ustedes, estimados televidentes y estimadas televidentes, yo creo que para empezar a abordar el tema tenemos que dar como una introducción de que el ejercicio, digamos, de los medios de comunicación, pues tiene una función social, desde luego, que tiene que ver con la situación de informar, de entretener y dar pauta para que de alguna otra forma pues la gente cuente con espacios de reflexión y diálogo. No obstante, también creo que es importante, de alguna otra forma, considerar que de acuerdo a nuestra normatividad a nivel nacional existen diferentes formatos de concesiones. Concesiones públicas, que es el motivo por el cual el día de hoy vamos a platicar con ustedes esta noche, y que estas concesiones tienen como interés, o digamos como fin último, pues no solamente entretener, sino también formar, es decir, contribuir a la formación cívica, a la cultura política de las y los ciudadanos, y que desde luego se convierten en un papel importantísimo. Hay discusiones que seguramente a lo largo de esta noche vamos a tener en relación a cuál es el futuro de los medios de comunicación en general, hablando de radio, televisión, pero de manera particular el futuro de los medios públicos. Las nuevas generaciones, como las que se encuentran esta noche en el set, dirán, bueno, pues ¿qué es la tele, qué es la radio? Cuando ellos ya tienen una forma distinta de consumir información, una forma distinta de consumir entretenimiento, ¿no? Que son las plataformas sociales. A lo mejor ya por la dinámica social, por los hábitos de consumo de información, ya las nuevas generaciones ahora con un escroleo de 20 segundos, pues tienen suficiente para formarse ciertos criterios. Entonces, creo que es importante ir abriendo la discusión y que desde luego viene a cuenta el tema de hoy, Yalul y Carlos y mi estimado Diego, pues hablar del papel de los medios de comunicación, de manera particular de los concesionarios con una, digamos, función pública. Y en este sentido, hay un tema coyuntural que no podemos dejar de pasar de lado, que tiene que ver con alguna discusión que se da en torno a cuál es este papel. Porque, mire usted, a diferencia de los medios comerciales, los medios públicos funcionan con sus impuestos. Sus impuestos son los que pagan nuestros salarios, sus impuestos son los que permiten que contemos con toda una infraestructura. A diferencia de los medios comerciales, que tienen un fin distinto, digamos, que son un negocio, que tienen un tema comercial, pues nuestro interés y nuestra política editorial pues va en un sentido de alguna otra forma de maximizar los derechos humanos, como la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública, y que tiene que ver con una información objetiva. Entonces, creo que en ese sentido pues hay una discusión, ¿no? De que, sobre todo ahora en Argentina, con la llegada, o ahora después de las elecciones, de un nuevo gobierno que parece ser que viene de derecha, ultraderecha, relacionado a que, pues bueno, ¿para qué tenemos medios públicos financiados por nuestros impuestos y al final de cuentas, entre otras cosas, pues la gente pide que desaparezcan? En Argentina esa es la discusión que hay, ¿no? Eso no quiere decir que esté pasando, esa es la narrativa que esgrime, ¿no? Y para empezar a debatir este tema, Diego, no sé si quieras iniciar la charla esta noche, danos tu punto de vista sobre lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo viste el mensaje? Después de tu participación, no sé si sea prudente, productor, que pongamos primero la entrevista que le hacen a Javier Milei, que es el presidente electo de Argentina, para que escuche usted de propia voz qué es lo que pretende hacer en la Argentina con los medios públicos. Diego, lo escuchamos y procedemos con tu intervención.
consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Sí. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo. Por eso, tanto, ¿qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como yo está? no adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada, Radio Nacional... Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Mi estimado Diego, fuertes declaraciones del presidente electo en la Argentina. Sin duda, Arturo, pues son declaraciones muy fuertes. Yo creo que es importante contextualizar las declaraciones de Javier Milei, principalmente porque Argentina tiene una larga tradición de medios de comunicación. Hablemoslo en torno a todas las innovadoras leyes que incluso han influenciado nuestro país en varios términos. Recordemos la ley de medios audiovisuales de Argentina, que fue aprobada en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner y de su esposo Néstor Kirchner, cuando vino la privatización, la desincorporación de El Clarín, uno de los medios o de las empresas mediáticas más importantes de Argentina. Esta ley, en este periodo kirchnerista, tuvo el objetivo de desincorporar o tratar de realizar esto que ahora acá en México le conocemos como la preponderancia, para justo disminuir el poder del mercado del grupo Clarín en Argentina. Una ley que tiene ya más de 10 años en Argentina. Entonces, y hay que recordar también que Argentina tiene una tradición, una larga tradición en términos de la televisión pública. Incluso a través de la Constitución argentina se garantiza el derecho de los ciudadanos para que única y exclusivamente el fútbol, los partidos de la selección nacional argentina sean únicamente transmitidos a través de la televisión argentina. Esto como parte de un derecho de la audiencia y de los ciudadanos argentinos a que puedan tener acceso gratuito a los partidos de fútbol argentina. Recordemos que en Argentina el fútbol es uno de los grandes temas que generan muchas pasiones, y es interesante porque el fútbol es parte de estos derechos de las audiencias para poder seguir a su selección muy concretamente, ¿no? Y luego tenemos también la creación de varias figuras en Argentina, como es la primera Defensoría de las Audiencias, que es la Defensoría del Público, que fue una de las primeras en Latinoamérica, que también surge con esta oleada después de esta oleada reformista a partir de lo que ocurrió en los gobiernos de los Kirchner. Entonces, la Defensoría del Público, que como tal, hay que decirlo, a diferencia de la Defensoría de las Audiencias de la Ciudad de México, sí tenía más dientes legales para actuar a favor de las y los ciudadanos. Entonces, yo creo que esta advertencia que señala y lo arroja Javier Milei, el presidente electo de Argentina, es una posibilidad que se debe de tomar muy claramente, con mucho cuidado, sobre todo en Argentina, porque sin duda hay muchas partes de la ley y de la Constitución que están garantizadas a partir de estos instrumentos en función de los medios públicos. Por eso me parece que el señalamiento de Milei, como lo ha sido en gran parte de su campaña, fue tomado un poco a la ligera por él, pero obviamente pues ya generó un gran impacto a nivel internacional. Aquí en México, la Red Nacional de Medios Públicos
nos pronunciamos recientemente en contra de esta privatización de los medios públicos y muy concretamente se hizo una declaración en la que se está señalando este ánimo privatizador y de desaparición de medios públicos que sin duda va en contra de cualquier tipo de resolución en materia de derechos humanos o derechos de las audiencias, de la propia libertad de expresión. Y entonces este presidente electo, Milei, que de alguna manera de corriente muy liberal, ha tomado esta batuta para no solamente hablar de este caso de los medios públicos, ahora muy concretamente estamos hablando de este caso, pero obviamente también ha hablado sobre la desaparición y adelgazamiento de la burocracia en Argentina. Yo creo que es importante tomar con cuidado estas declaraciones de Milei, sobre todo de cara a que hay que señalarlo. Veremos si pasa o no pasa, ya que Milei llega como un presidente en solitario, sin el apoyo mayoritario, yo diría, o sin el apoyo abierto de los partidos políticos en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Entonces, obviamente hay que tomar con cuidado esta declaración de Milei, que sin duda tendrá que pasar por el tamiz de las y los legisladores para poder reformarse esa parte de la Constitución. Pero obviamente Milei ya lo ha dejado muy claro de querer aniquilar los medios públicos, ¿no? Entonces, me parece que es importante poner en perspectiva todo lo que ha ocurrido en Argentina en materia de medios públicos y todo lo que ha ocurrido en Argentina en materia de medios de comunicación, porque sin duda nos da un parteaguas de lo que podría venir en años venideros en otros países, obviamente, ¿no? Pues sí, Diego, lamentablemente sí creo que estas reflexiones y estas expresiones del presidente Charlie Yalul, pues obedecen a un corte ideológico que desde luego se aleja de entender que estos medios de comunicación públicos fortalecen a la difusión de derechos fundamentales de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, estos espacios de reflexión, yo así lo veo, no sé si lo compartan ustedes, son espacios que sirven de expresión máxima de aquellas disidencias que no encuentran espacio en los medios de comunicación comerciales, porque los medios de comunicación comerciales, pues desafortunadamente a veces están cooptados por una serie de compromisos de carácter publicitario, donde los gobiernos tienen acuerdos con ellos, donde los gobiernos, las empresas, y es estos medios públicos precisamente el espacio idóneo para que esas disidencias encuentren voz, ¿no? ¿Cómo ves, Yalul? Mira, coincido mucho con lo que ha abordado justamente Diego y me parece más cercano justamente sí tomarlo con precaución, pero prestando una atención muy especial a la declaración en particular porque se tratan de referentes de medios públicos argentinos que hoy por hoy son consumo también a nivel nacional y América Latina. Para nosotros en particular, nuestros títulos de concesión que nos obligan a diferentes normas, requerimientos e incluso la propia Argentina ha sido un emblema muy importante para la Defensoría de Derechos de Audiencia. Lo ha sido también para Editora de Género. Lo ha sido también para que la información no sea un consumo, que esto es parte también importante, ¿no? Y bueno, ustedes más como politólogos me lo dirán a mí, pero me parece que también el arrebato que tuvo el presidente electo en esta ocasión, que se vuelve una realidad y quizás lo tendremos que poner hoy en un signo de interrogación, presentarlo como será posible, pues está en dicho y no porque efectivamente existen empleados. Yo estaba viendo la nómina cercana de lo que es TELAM, que es una agencia de información argentina muy importante, lo que es Radio Pública Argentina y lo que es la televisora pública en Argentina, son más de 3,000 empleados que hoy por hoy, y digo, no es el primer, como lo ha mencionado Diego, no es el primer acercamiento hacia atentar en contra de los medios públicos en Argentina. Se habla justamente de que, pues bueno, estamos viendo la comercialización, la privatización a merced justamente de la función esencial que tenemos los medios públicos, de ser cercanos a nuestras audiencias, de que la ciudadanía se sienta partícipe, de reflexionar en torno a la libertad de expresión
expresión, un derecho hoy ganado y pues importante para nuestras audiencias, de contar con propios defensores que hoy por hoy también se vuelven importantes para nuestros actores ciudadanos y desde luego contra el ejercicio de la libertad de expresión, que eso es lo que a mí más me preocupa. Veía medios argentinos, medios nacionales, justamente con este signo de interrogación, cuestionándonos si será posible o no. A lo mejor en el sustento de lo que hoy tendría que presentarse en un parlamento, pues sí tendría que discutirse, pero evidentemente lo que hoy pone en discusión incluso para nosotros como medios públicos es la relevancia que tenemos por el consumo, por las cartas programáticas que estamos ofreciéndoles a nuestras propias audiencias, por la validez evidentemente de la calidad que estamos ofreciendo, incuestionablemente lo que representan los medios, no nada más en Argentina, en cualquier otro país en América Latina en particular. Sí, así es, Yalul. ¿Y quién mejor tú que Yalul tiene ya una larga data en este tema de los medios de comunicación públicos y la verdad es que son un esfuerzo importante, Yalul. Claro. La verdad, lo que usted ve a cuadro es el resultado de un esfuerzo de muchísimas generaciones, de muchísimas personas, el esfuerzo de autoridades universitarias, incluso en este caso, en este medio, de disponer de recursos, ¿no? Charlie, ¿tú cómo ves este tema? ¿Hacia dónde va? Un pensamiento tan radicaloide, empezar a atacar este tema. No soy fanático del señor Milei, pero sí alcanzo a entender, ahorita que nos ayudó Diego, a entender el contexto, porque si hablamos del tema de los medios de comunicación, tratando de decir, bueno, pues es que en Argentina quieren desaparecer los medios públicos de comunicación, y nos vamos a México, pues puede ser que primero el contexto argentino me parece que es muy importante. Me parece que mientras más te adentras en el interior de América Latina, los medios de comunicación son verdaderos instrumentos de propaganda, que no estamos acostumbrados a ver aquí en México, ¿eh? O sea, realmente, por ejemplo, yo recuerdo al señor Maduro o Chávez antes, pues ocupaban los medios públicos para hacer lo que serían sus mañaneras de 5 horas, o el caso de Fidel Castro, ¿no? Entonces, mucha de la gente que nos puede estar escuchando en América Latina entiende eso como un medio público. Sí, el medio que cubría las conferencias del presidente, no el medio público como lo vemos aquí. Aquí yo lo dividiría, aunque no exista esta división en las concesiones, en los medios públicos en manos de los estados, de los poderes ejecutivos, y los medios públicos en manos de organismos más o menos autónomos o independientes. Y voy a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, yo vi la transformación, y a lo mejor podría estar de acuerdo con lo que decían, pero no cómo lo hacían, del Canal 11 con la Cuarta Transformación. El Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, para mí era un referente durante el sexenio pasado para saber, fuera de los medios comerciales, que sabemos, ahorita dices algo muy curioso, dice, los medios públicos vivimos de las contribuciones de los mexicanos. Pues los privados también, porque el principal cliente de los medios privados, desde luego, es el gobierno. Y entonces, si no encontramos cierto grado de veracidad en los medios públicos, en los medios privados, perdón, porque tienen un cliente al cual no pueden atacar. Bueno, recuerda aquella frase de López Portillo con el Proceso, ¿no? Estaría yo loco por pagarle a alguien que me pegue, que se volvió una regla general. No pago para que me peguen. No pago para que me peguen, o sea, de los coordinadores de los medios de comunicación y de los gobernantes, ¿no? O sea, le voy a pagar publicidad para que en su medio me critiquen. Entonces, aunque los contratos no lo digan, parecería ser que hay un acuerdo de facto de que yo te compro publicidad, número 1, para que no me pegues. Y número 2, para que difundas lo que yo digo. Entonces, la realidad, o sea, en serio, en el caso de Querétaro, vemos tristemente cómo medios que en algún momento fueron muy críticos se volvieron en boletineros del gobierno del Estado. Lo primero que renuncian, no sé si lo han observado, es al tema del periodismo de investigación. Sí, claro. Entonces, cubren las ruedas de prensa y se vuelven reproductores o bocinas de las áreas de comunicación de los gobiernos. Y los entes públicos que se dedican a esto, pero que son públicos, pues todavía con mayor razón. Que son los vaivenes de todo gobierno. De todo gobierno. Y entonces, ¿qué queda rescatable de los organismos públicos? Espacios como este.
como la radio que tienen las universidades y como la radio que tiene, o la televisión que tienen, y no todas las universidades, porque hay algunas universidades que están alineadas con su poder ejecutivo. Se vuelven espacios de libertad de expresión, se vuelven espacios en donde uno tiene la posibilidad de decir este tipo de cosas, inclusive sobre otros medios de comunicación, y entonces sí toma sentido la defensa de los medios públicos de comunicación. No tendría mucho sentido la defensa de los medios si ya tienes medios privados pagados por el poder público y aparte tienes los medios públicos. Pues desaparecen los medios públicos porque de todos modos tienes el poder para cooptar los privados, ¿no? Esa es una primera reflexión. Y la otra segunda reflexión es que yo entendería que el dinero público se pone en una política pública cuando lo que se produce ahí no es atractivo para la iniciativa privada. Me explico, ¿no? Ya me preguntaban, precisamente aquí en Presencia Universitaria, ¿cuál es la naturaleza de una empresa de participación estatal? Pues una empresa de participación estatal es cuando el gobierno le invierte a cierto sector importante en la vida de un Estado que no es atractivo para la iniciativa privada en ese momento, pero que es necesaria. Por ejemplo, el sector de la cultura. En algunos casos el sector de la comunicación, ahí tenemos el aeropuerto, ¿no? En algunos casos lo fue en su momento el crematorio de Querétaro. Por poner algunos pues, que en su momento no parecían atractivos para la inversión privada, y entonces el gobierno tiene que decir, yo le inicio. ¿Con qué finalidad? Con que crezca, se vuelva atractivo y entonces eso regrese a las manos donde debería de estar. Pero yo no veo en muchos de los medios públicos ese rescate de los contenidos que no son atractivos para la iniciativa privada y reproducirlos para entregarlos a la gente porque son necesarios, como los asuntos de cultura, como los asuntos de los pueblos originarios. Y veo mucho de la televisión pública orientado a competir con la comercial, cuando no es su naturaleza, ni tiene los recursos para poderlo hacer. Me parece que ahí es un tema de orientación y de que no se entiende que esto es complementario, ¿no? Darle los espacios a quien no los tiene y reproducir los contenidos que hoy no pueden llegar porque no son rentables a la transmisión de empresas privadas. Sí, muy bien. Diego, ¿cómo ves esta reflexión? Digo, sé que te tienes que retirar, pero me gustaría que cerraras esta primera parte del programa con un comentario final. ¿Cuál podría ser el futuro en este escenario de Latinoamérica? En el caso de México, ¿por dónde podríamos navegar a fortalecer el papel de los medios públicos? Gracias, Arturo. Tal vez me pueda quedar unos minutitos más, pero yo quiero señalar un caso muy concreto. En México no tenemos que hacernos a un lado sobre el tema de la privatización. El tema de la privatización existió en los años 90, en el caso cuando se privatizó y Ricardo Salinas Pliego compró lo que es el Canal 13, ¿no? O sea, la privatización, este proceso neoliberal de privatización ocurrió en México, hay que recordarlo. Yo diría que en México también hay algunos esfuerzos de ese nivel, aún en gobiernos en los que estamos actualmente. ¿Tlaxcala, acaso? Exacto. Hablo muy concretamente del caso Tlaxcala, donde una emisora pública, una radio pública de antaño, Radio Altiplano, que por cierto yo la escuché durante bastante tiempo, tenía muy buena música, llegaba hasta Puebla, esa FM, y bueno, el gobierno actual de la gobernadora Lorena Cuellar tomó la determinación de arrendar esa estación de radio a Tlaxcala para que sea operada por un privado. Una cosa, vamos a decirlo, bastante extraña, ¿no? Con lo cual se desincorpora un ejercicio de medios públicos, de radio pública, para entregárselo a un privado. Obviamente, pues ese privado comercializará, porque el caso de Radio Altiplano es interesante, es igual que muchas radios públicas del país que tienen la posibilidad de comercializar publicidad, ya que nacieron siendo radios con posibilidades para comercializar por su título de concesión, pero de alguna manera la radio pública
tuvo esta circunstancia en la cual podían comercializar publicidad y se pudo abrir esa brecha o ese camino en el cual Radio Altiplano, pero hay muchas más, tenían esta posibilidad de comercializar siendo radios públicas, el IMER, etcétera, ¿no? Canal 22, por ejemplo. Entonces, y supe que no es el único esfuerzo que está ocurriendo por parte de la radio comercial o de las empresas privadas para tratar de capturar concesiones de radio pública. Al parecer hubo algún par de intentos en Baja California Sur. Pero sin duda no es algo a lo que estemos ajenos. Me gustaría a mí recordar, y bueno, yo que trabajo en un canal legislativo, va a sonar una locura, pero hay que recordar que la primera transmisión de televisión pública, o la primera transmisión de televisión en todo el país fue pública. Fue en 1949, en el, ¿cómo se llama? En el informe de Miguel Alemán Velasco, presidente en ese entonces del país, donde, derivado de su informe de gobierno, justo en el recinto de Allende y de Donceles, que hoy en día es la sede del Congreso de la Ciudad de México, ahí se llevó a cabo el inicio de la televisión en México. Y es muy curioso porque 40 años después, hasta 1990, fue que los legisladores tomaron la decisión de abrir las puertas y poner pantallas de cristal sobre los temas legislativos y se crea el canal del Congreso. Un canal que inició siendo, ¿cómo se llama? Transmitido por la televisión de cable, la televisión de paga. Y después cambió eso radicalmente. Pero es muy interesante esto porque pasaron 40 años, mundiales, olimpiadas, telenovelas, y hasta el 90 fue que los legisladores y las legisladoras tomaron la decisión de decidir abrir su espacio para que pueda entrar la televisión y todo el mundo pueda ver lo que toman las decisiones ahí los legisladores, ¿no? Y fue hasta hace 10 años, hasta por ahí del 2011, 2012, 2013, que el canal del Congreso tuvo concesión de uso público. Antes, pues, si querías ver el canal del Congreso tenías que pagar, verlo a través de un sistema de cable. Apenas hace 10 años, un canal legislativo donde se toman las decisiones legislativas que afectan a los ciudadanos en entornos federales, tuvo concesión de uso público. Y cualquier ciudadano que tenía una tele podía encender la televisión y ver las decisiones que estaban tomando los ciudadanos. Antes solamente tenían que pagar para verlo. O bueno, por internet también, ¿no? Pero también tienes que pagar para ver el internet. Entonces, me parece una historia interesante, curiosa, porque mucho hablamos de la televisión pública y que ya llevamos mucho rato con la televisión pública y demás, pero los esfuerzos de la televisión legislativa son muy recientes. Hoy día se habla mucho de política gracias a que la gente se ha interesado por la política, por las grandes discusiones nacionales, que incluso estos debates están en la televisión pública o en la televisión abierta, en los canales públicos, ¿no? Entonces, me parece que es un punto a analizar y entiendo que ya pronto estamos por el corte, así que esas son algunas de las reflexiones que hago a esta mesa sobre este contexto de los medios públicos. Interesantes aportaciones, Diego, de verdad. Infinitas gratitudes por el espacio que te abres y a pesar de lo complicado que es la grilla ahí en el canal del Congreso, me imagino que has de estar a tope ahí con los trabajos y demás, pero siempre es bueno sentarse en el horizonte y a reflexionar sobre lo que uno hace de manera cotidiana, ¿no? Y la relevancia y sobre todo en un canal del Congreso que es importante difundir la comunicación. Diego, muchísimas gracias, te agradezco mucho que te hayas hecho el espacio en esta noche. Gracias, Arturo. Un abrazo para ti y a los colegas en el estudio también. Ok. Pues sí, le agradecemos a Diego. Y bueno, pues vamos a ir prácticamente al corte. Y yo creo que regresando del corte podríamos iniciar la charla en torno al debate siguiente, ¿no?
por qué sí son importantes o por qué han perdido espacio en general los medios de comunicación y de manera particular los medios públicos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Regresamos. Muy buenas noches, le agradecemos mucho el favor de que continúe con nosotros esta noche. Creo que hemos entrado ya en un terreno donde es importante pues analizar este tema de los medios de comunicación en general, y yo creo que sí es importante entender por qué nacen los medios públicos. Fuera del aire lo decía Carlos, ¿no? La razón de ser, yo difiero un poco en ese tema, ahorita lo platicamos, pero creo que se hace necesario empezar a discutir, ¿no? ¿Qué tanto impacto están teniendo los medios de comunicación? Yo creo que estamos atestiguando un momento histórico en la humanidad, en las sociedades a nivel global, donde ahora el consumo de información, el acceso a el ejercicio de derechos humanos como el derecho a acceso a la información, como la libertad de expresión, pues bueno, han encontrado otras vías, y otras vías que desafortunadamente no están reguladas, como son las redes sociales, por ejemplo, donde ahí quien decide coartar o no tu derecho de expresión, pues es una empresa transnacional, ¿no? Lo vimos aquí con Yalul, ¿te acuerdas? El canal de YouTube de la televisora, por ejemplo, ¿no? Claro. Censurado por YouTube por un tema de discusión científica en aquel momento, en la pandemia, y que dicen, oye, ¿por qué cortan el derecho de expresión de una científica que tiene elementos suficientes para...? Y dice, ahí es donde viene la importancia de los medios públicos, y que en estos medios públicos no hay censura, Charlie. O sea, tenemos una responsabilidad de carácter ético con nuestra audiencia. Tenemos derechos que salvaguardar, Yalul, pero creo que el que ahora la sociedad está entrando en nuevos canales de consumo informativo o de consumo de entretenimiento, pues da a que ahora la potestad de decir qué ves en tu celular ya ni siquiera la tienes tú. La tienen algoritmos, inteligencia artificial y políticas de convivencia de las redes sociales. Entonces, lo cual me parece absurdo. Y es ahí donde dices, entra de nuevo la parte de la importancia y relevancia de los medios de comunicación pública. Porque los medios de comunicación pública tienen una responsabilidad, tienen un andamiaje jurídico que cuenta con sanciones. Cuando alguien, escuche usted aquí en esta televisora, el abuso con el uso del micrófono, hay consecuencias, ¿no? Y me refiero a consecuencias de carácter normativo que se están vulnerando algún tipo de derecho, ¿no? De las audiencias. Entonces, creo que es importante hacer esta reflexión, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio de la libertad de expresión, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde queda? ¿Es bueno o malo que sigamos creciendo en el consumo de información por otras vías? Pues lo vamos a seguir padeciendo, desafortunadamente, mientras el legislador, es decir, el poder legislativo, no se meta a regular estos temas. Creo que vamos a tener un tema, ¿no? Empezamos, Yalul. A mí me parece, fíjate, ahorita estábamos planteando previa al corte justamente el de redefinir y reconquistar audiencias, ¿no? Porque es cierto, me quedé pensando un poco y reflexionando sobre que lo que la audiencia piensa de los medios públicos y de lo que piensa de los medios privados. E incluso hay en temas de escuela, en clase, coinciden algunos alumnos en que pareciéramos lo mismo, y aunque nuestra normativa es completamente diferente. Pero es cierto, yo creo que hay algo que los medios públicos estamos haciendo muy bien, y lo digo con el, ahora sí que llena la boca de este razonamiento, porque uno se apertura justamente a contenidos, a reprogramarnos, a ofrecer contenido de calidad, a no vernos justamente como los comerciales, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, de ofrecer un contenido de calidad que además esté fortalecido hoy, por ejemplo, y lo pongo en testimonio de la importancia que es el estar vinculados con una importante o la más importante red de medios públicos en este país. Y eso fortalece justamente nuestros contenidos, hace que lo que estamos propiciando desde nuestros propios espacios esté comunicado en todo el país, y que al mismo tiempo la fortaleza de los medios nos permita pues seguir nutriendo la libertad de expresión. Dos, de seguir fortaleciendo, porque podemos hablar de usos y abusos de los medios, y de los públicos y de los privados. Y en estos vaivenes gubernamentales también de pues qué tan interesante puede resultar un medio público de un privado. Los temas presupuestales también son temáticas que abordar y que decirlas, ¿no? Y entramos hoy en una discusión de quiénes nos ven y quiénes no nos ven y quiénes nos consumen,
y qué necesitamos hacer los medios públicos para que estas audiencias nos sigan consumiendo. Porque esto me parece bastante importante. Yo solo por decirles, recientemente pues vemos una importante participación de las universidades con títulos de concesión de universidades que tienen hoy canales de televisión, y la verdad que se me hace muy interesante que cerca de 20 instituciones sumadas, TV UNAM, que es la que conocemos, el caso del Poli, Canal 44 en Guadalajara, pues fortalecen, pero al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta de si las cosas las estamos haciendo bien o mal, porque además hoy estamos metidos en nuevas plataformas digitales, haciendo contenidos novedosos, fortaleciéndonos, reinventando un poco también los esquemas de trabajo que estamos ejecutando, y al mismo tiempo pues uniéndonos con una fortaleza de más 600 frecuencias que existen en el país, y particularmente 88 de televisión, que además nos suman, nos abonan. Sí nos ha costado un poquito de trabajo, pero creo que la fortaleza, además de la confianza de decir que somos una institución de educación la que tiene este título de concesión, lo hablo de manera muy particular y concreta en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero en particular eso nos abre puertas, nos abre audiencias, la interacción que tenemos con ellos y por supuesto el seguir fortaleciéndonos, porque todo puede ser susceptible, todo puede ir mejorando, algunas cosas nos seguirán costando trabajo, pero creo que en virtud de la necesidad del medio público se asienta justamente en que hoy instituciones de educación, asociaciones civiles, estaciones de radio que son comunitarias, que además están creciendo muchísimo y están haciendo sus solicitudes para títulos de concesión, las radios comandadas por grupos indígenas, sobre todo en particular en Oaxaca y Chiapas, que me parecen con contenidos novedosos, tradicionales y por supuesto muy dirigidos a sus audiencias en particular, habla justamente de una fortaleza que tenemos los medios públicos versus los comerciales. Muchos de ellos, yo me atrevo a decirlo y esto es mi responsabilidad, pero es cierto, los gubernamentales muy alineados a lo que no debería de ser, ¿no? Pues, siendo fíjate que Charlie difiere en ese tema, Charlie dice, ¿para qué nacieron los medios públicos? Y cuando yo quiera consumir algo de medios públicos, a ver, Charlie. Mira, primero lo que comentaste es cierto. Realmente los que a nosotros todavía nos tocó cuando los contenidos en los medios públicos lo generaban los medios de comunicación. Sí. Hoy dice, bueno, pues hay redes sociales y la gente se informa ahí. Pero las últimas encuestas que yo he visto hace una semana sobre en dónde se informa la gente de los asuntos públicos, sigue estando en el top 10 la televisión. Por sobre lo que puedas decir de redes sociales. Sí. Y el segundo espacio es el Facebook. Con todo lo que puedan decir los jóvenes del Instagram o del TikTok, es cuando la gente decide informarse de la cosa pública, le cree a la televisión y le cree en segundo lugar, pero muy abajo, al Facebook. Entonces, ese es el poder. Yo recuerdo una escena de esta película que habla del poder de los medios de comunicación en la intervención en la política, que se llamaba La dictadura perfecta, de Luis Estrada, ¿no? Sí, creo que es La dictadura perfecta. Hay una que se llama... Que decían los periódicos y las redes, ¿no? Y decía este personaje que era Varguitas, ¿no? Decía, los periódicos sirven para devolver tamales, la televisión. O sea, hay una escena así muy, que refleja lo que dicen las encuestas. Claro. Entonces, tenemos que fijarnos en cuál es o qué es lo que se está diciendo en televisión abierta, porque la gente cree lo que encuentra en televisión, duda un poquito más lo que encuentra en redes sociales por el origen del contenido. No es lo mismo que salga Arturo Marcial con el cargo que tiene la universidad diciendo eso, y por todo lo que tú decías ahorita, que los vigilan, que los supervisan, que hay una concesión. O sea, hay una serie de controles en la televisión que es muy complicado que te avientes una mentira de una puntada, ¿no? O una puntada de una mentira. Sin embargo, en redes sociales, pues cualquier persona puede decir una misa, barbaridad. ¿no? Recordaremos recientemente la declaración de Fox, ¿no? Que hasta hay que cerrar el paquete, no evidenciarnos. El paquete, ¿no? O el video que le acaban de circular ese de gobernador que dicen, bueno, no es cierto, ¿no? Eso no sucedería en televisión, o tendría más controles para poderlo... Que es parte de las ventajas y desventajas, ¿no, Charlie?
que se podría, parte de ventajas y desventajas porque, bueno, pierden flexibilidad. Ahora, a nivel federal, ¿qué está sucediendo? A nivel federal funcionan los medios públicos porque el presidente de la República tiene desde el inicio de su administración los medios privados en contra. O digamos que adversarios, ¿no? Los principales medios de comunicación en el país están en contra del gobierno federal y entonces el gobierno federal tiene que salir y usar los medios públicos para hacer la transmisión de su propaganda, de su gobierno. A nivel local, como es el caso de Querétaro, pues es diferente, porque aquí los medios privados están alineados con el poder público. Aquí sí parecería ser que el medio público, pues son todos. O sea, parecería que todos se comportan como medios públicos reproductores de propaganda del gobierno. En esquemas así, me parece que sí saldría sobrando el espacio de los medios públicos dependientes del gobierno. ¿Qué es lo que se salva? Espacios como este, y seguramente hay algunos otros en donde los que pensamos de forma diferente a la línea editorial del gobierno, siempre hemos tenido una posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo estoy seguro que no exento de presiones. Ahora sí va una pregunta de aquí para allá, ¿no? O sea, sin decir nombres y sin decir circunstancias específicas. ¿Hay presiones para que algunas cosas no se digan en los medios que te conteste la coordinadora de tele públicos? Porque seguramente uno como invitado, regularmente siempre que me hace favor invitarme aquí a mi casa en la universidad, pues uno dice cosas, ¿no? Pero y procura uno, en el 99% de las veces, salvo que sean errores, decir cosas que sean ciertas, pero seguramente van a ser cosas que no van a agradar al poder público. En los medios de la universidad, al menos, no sé, ya lo tiene más años que yo aquí, pero libertad. No creo que, siempre y cuando sea responsable de lo que dice, ¿no? Tenemos los jaloneos con los conductores normales, ¿no? Yo como director muchas veces he platicado con algunos y les digo, oigan, si van a decir algo, susténtenlo, ¿cuál es la fuente? Porque efectivamente, Carlos, yo creo que la gran diferencia de los medios públicos, solo para poner en contexto un poco, Carlos, y hacer un paréntesis, hay medios de comunicación con fines comerciales que hay una concesión exprofeso para eso, que son todos estos medios que ya tienen marcas y demás, y están los medios públicos que se dividen a dos tipos de concesionarios, o sea, las universidades públicas y los gobiernos de los estados. Y es ahí donde tu aportación creo que es interesante. ¿Para qué tenemos un medio público que dependa del gobierno del estado si sigue la misma política editorial que los medios comerciales, ¿no? Ese es el énfasis que es. En el caso de las universidades públicas, la gran mayoría, casi estoy cierto, que no atiende criterios editoriales que vengan dictados ni de la misma rectoría, ¿no? O sea, debo compartirte que en estos 6 años que he estado al frente de los medios en la universidad, jamás he recibido una llamada ni de la administración central ni externa de, oigan, bájanle el volumen, ¿no? Creo que hemos tenido espacios de polémica, eso sí que los hay, ¿no? Y hemos tenido reclamos en cuanto, oiga, se dijo algo impreciso y hacen uso de su derecho de réplica que está perfectamente regulado en nuestra norma. Entonces, y les hemos dado espacio, ¿no? Porque también hay polémica y también nos podemos equivocar. Pero la gran diferencia es que en los medios de la universidad, que es un medio público, tenemos ya una credibilidad enorme que cuidar. Por el caso de radio, más de 45 años al aire, pues una larga data, ¿no? En el caso de la televisora, en internet, creo que desde el 2015 más o menos. Así es. Y al aire ya en televisión abierta a partir del 2018 con la doctora Tere, poquito antes, y se empezó a tener un espacio. Yo creo que la gran diferencia de los medios de comunicación públicos universitarios, Charlie, ya no sé si lo compartas, creo que sí, es que la credibilidad de la institución. Si tú escuchas algo en Radio Universidad y TV UAC o en los medios de la universidad, por ejemplo, tenemos un seminario en la Facultad de Políticas, pues que son de los pocos espacios de periodismo de investigación, la gente lo asume, ¿no? Y entonces esa es una gran responsabilidad que tenemos. Ahora, yo creo que sí hay áreas, seguro que habremos de ver, ¿no? Pero eso es importante, Charlie. Ahora, fíjate, me llamaba la atención la reflexión. En razón dices, bueno, pues los medios públicos tienen una razón, ¿no? ¿Para qué se crean los medios públicos? Yo creo que sí, los medios, digamos, la razón fundamental de la creación de los medios de comunicación públicos tiene que ver con esa posibilidad de abanico plural de ideas. Es decir, espacios donde quepan todas las ideas. El eslogan, un mismo canal. Todas las ideas un mismo. Todas las ideas, un mismo canal. Entonces, va por ahí, Charlie. Y algo muy importante, perdón, una función muy particular que hoy tienen también los ciudadanos sobre los medios públicos, en particular nuestro caso.
hoy son partícipes también de este diálogo directo, cosa que antes no se hace. Y bueno, me atrevo a decirlo que incluso en los privados no se ejecuta. Ustedes describan al defensor de audiencias de Televisa. Sí. Diciéndole, ese programa, ese contenido, ese conductor, esa información no es así y necesito que realmente haya un sustento de lo que se comentó en tal espacio. Siguiente. Y así se va, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, llega el comentario, se hace la observación, se analiza incluso el comentario en esta idea de que incluso pues, el atrevimiento o el arrebato o incluso el momento haya llevado a una circunstancia de declaración por parte de algún conductor, por parte incluso de algún especialista invitado. No hay sanción más que evidentemente el señalamiento para evitar justamente ser cuidadosos en los temas que abordemos. Pero en particular esas figuras representan para nosotros una fortaleza, porque acto que hace el ciudadano de compartirnos la comunicación, de inmediato se fortalece con la apertura del diálogo, la discusión y sobre todo el que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los que estamos frente a un micrófono, porque es muy fácil ponernos un micrófono y declarar, pero es muy fácil también no hacernos responsables de la participación que tenemos y justo creo que estos mecanismos nos permiten tener lo que habla Arturo un poco en la certeza de que la confianza está depositada en el ciudadano cuando tiene un programa de calidad y cuando el que está enfrente se hace responsable de los dichos y deberes que tiene. Pues yo veía una lucecita ahí en el camino, de un camino diferente. El único de los únicos procesos en los que he visto a la 4T echar marcha atrás, que es una de las cosas que pasó este año, cuando intentaron regular el dinero que le destinaban o que obligaban al gobierno de los estados a medios de comunicación, ¿recuerdan? Sí, claro. Que fue un debate de mitad de año que decía que era el 0.1% del presupuesto. Lo pusieron en la ley, pasó por las dos cámaras y se fue a su publicación y después le echaron marcha para atrás. ¿Cuál iba a ser una de las repercusiones de este tipo de medidas? Al tener los gobiernos de los estados y de los municipios menos cantidad de recursos para poder incidir en las líneas editoriales de los medios privados, iban a fortalecer o tendrían que salir a fortalecer sus medios públicos como instrumentos de propaganda. Que hubiera estado bien. Que hubiera estado bien, porque entonces se juega el juego como yo creo que se diseñó cuando se diseñaron los medios públicos. Dijeron, bueno, pues tengo medios privados en los que yo no puedo incidir y van a tener una línea editorial que les marque el libre mercado, ¿no? Y entonces yo necesito tener como gobierno un medio público que defienda mi línea editorial. Me parece que así el juego estaba más o menos equilibrado. ¿Dónde se desequilibra? Pues cuando el poder público y el dinero pues, coopta a los medios privados. Cuando se vio, pero muy marcado, después de la pandemia. Que los medios de comunicación, evidentemente en ese tipo de crisis en donde el sector privado le deja de apostar en los primeros recortes que tiene que hacer de los presupuestos a las grandes empresas al tema de la publicidad, pues entonces las únicas fuentes de ingreso se volvieron los presupuestos públicos, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. ¿Cómo sabes exactamente cuando un medio de comunicación está prácticamente entregado financieramente a los medios públicos cuando deja de hacer trabajo de investigación? Eso no lo digo yo, ¿no? Lo dicen varios de los que se dedican a esto. ¿Por qué? Pues porque la principal fuente del trabajo de investigación es lo que está haciendo o no el sector público, en colusión o en complicidad o en acuerdo, como le quieran llamar, con algunos entes del sector privado. Entonces, quieren saber exactamente cuándo un medio de comunicación ya tiene su problema económico resuelto, pues cuando empiezan a ver los conductores nada más replicando los boletines que manda el gobierno y renunciando totalmente a este proceso que tiene los mecanismos de investigación, que en este caso la universidad sí los tiene, ¿no? Tiene radio, tiene televisión y tiene el tribuna universitaria. Quizá en el caso del tribuna lo que siempre he observado es mucha valentía para las notas, pero en muchas ocasiones lo que les falta es la interpretación de la información para poder hacer la nota
más estructura enriquecedora, completa. ¿no? O sea, los datos brutos a veces ahí están, pero falta la interpretación de qué es lo que eso significa en términos de administración pública cuando hacen este tipo de investigación. Pero fuera de eso, pues muy bien por el tema de la universidad, que juega en este tema. Pero yo creo que ustedes mismos, no quiere decir que no, me dice Arturo, de la rectora no, pero seguramente hay actores públicos que sí agarran el teléfono y le dicen, oye, aunque no les hagan caso aquí, me parece que aquí todos los que opinamos estamos bajo el paraguas de ustedes, que reciben algunas llamadas y dicen, oye, creo que esto no fue correcto, o creo que necesitamos este espacio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues ya tienen los medios públicos y tienen los medios privados, pues ya nomás les faltan los medios independientes, ¿no? Los universitarios. Los universitarios, ¿no? Pues sí, lamentablemente el espacio en televisión se consume bastante rápido. Yo quiero agradecerles la reflexión, desde luego a Diego, que tomó la llamada desde la Ciudad de México, a Yalul, nuestra coordinadora de la televisora, y a ti, Charlie. Creo que efectivamente esta discusión necesita más espacio, más aire, pero yo creo que sí, nuestra audiencia tiene que tener la garantía de que cuando usted ve un contenido en esta televisora, tiene la garantía del ejercicio de muchos de sus derechos, los derechos de las audiencias, que cualquier situación que usted pueda detectar anómala en las expresiones o en el contenido, usted puede referirse y desde luego tendrá una garantía de respeto absoluto a sus derechos. Les agradezco muchísimo, muy buenas noches a todos, que tengan una excelente noche.